Hola amigos, bienvenidos una vez más a Disclosure Bolivia, su canal de análisis y divulgación de la verdad. Hoy es 5 de diciembre del 2022 y hemos denominado esta entrega Una amenaza al proceso de cambio, el MAS y PCP y sus líderes históricos. Hoy se cierne sobre Bolivia nuevamente una amenaza a su revolución, que tanto dolor, sangre y luto ha costado, y se viene camuflada. No lo lograron por interrupciones o golpes, aunque ahora lo intentan por saboteo, mediante operaciones psicológicas internas y externas, como agentes internos destructivos. Intentan un saboteo ideológico de su doctrina, implantando en jóvenes ideas falsas de renovación, pero no de personas, sino imponiendo ideologías baratas, hasta neoliberales, olvidando las luchas centrales y la razón histórica de ser. Reemplazando la doctrina por el interés sectario, quieren destruir desde dentro el proceso atacando a sus líderes principales e históricos. Hoy, como nunca, vemos que el proceso de cambio en Bolivia y su instrumento de lucha, el MAS y PCP, instrumento por la soberanía de los pueblos, junto a su líder fundador Evo Morales Ayma, quien forjó la Revolución Democrática Cultural desde 1995 y concretándola el 2006, recuperando la patria, hoy se ve amenazado tanto por amenazas externas como por amenazas internas. Utilizan el terrorismo político, la difamación o insulto en lugar de la lucha o discusión ideológica, traicionan y denigran y desconocen los liderazgos históricos en lugar de respeto o ejemplo, optan por el comportamiento de la vieja partidocracia neoliberal en lugar de la ruta ideológica doctrinaria. Desde el 2006, Evo Morales, líder fundador del MAS y PCP, fue atacado por el poder norte y sus infiltrados internos, esto para destruir el MAS y PCP y el nuevo Estado plurinacional, sin éxito. Lo logran por poco el 2019 con un golpe de Estado, pero no eliminan a su fundador y líder, quien retoma la lucha. Ahora, 2022, la lucha es contra el nazifascismo, que quieren comprar conciencias, mantenerse impune y para destruir el MAS y PCP, atacando desde afuera y desde dentro. Ante esto debe primar la doctrina ideológica, la unidad por el respeto a los líderes fundadores y hacer justicia frente a los golpistas asesinos, y no convivir con ellos como quieren ahora los que traicionan a plena luz. Y para explicarnos mejor esta coyuntura en Bolivia en torno a estas amenazas que se ciernen contra el proceso de cambio en MAS y PCP y sus líderes fundadores, tenemos como invitado de lujo al programa al Dr. Nelson Cox, ex viceministro de Régimen Interior, Gestión 2021 y defensor de los derechos humanos. Bienvenido al programa, estimado doctor, el tiempo es suyo. Un gran saludo a todos los que participan, ven y hacen seguimiento de Disclosure Bolivia. Estamos siempre prestos para poder coadyuvar en un adecuado manejo de la información, un análisis reflexivo y poder tener a la orden los temas de la coyuntura. Una pregunta, doctor Cox. ¿El proceso de cambio, su revolución y el modelo de Estado plurinacional se ha convertido en una amenaza en América frente al modelo de Estado neoliberal de la corporatocracia globalista y su hegemonía unipolar imperial? Una de las grandes conquistas que tenemos en el Estado plurinacional de Bolivia es justamente el reconocimiento dentro de lo que ha sido la constitucionalidad de una participación protagónica del ciudadano, el reconocimiento de los derechos que han sido absolutamente emancipatorios en cuanto a a la culminación de una verdadera lucha social. La constituyente ha devuelto la posibilidad para que naciones y pueblos indígenas se sientan reflejados en su participación post-republicana. La república ha traído viejos atavismos de una dependencia no solamente a modelos económicos externos, sino una dependencia interna a manejos de poder que son absolutamente excluyentes. El Estado plurinacional de Bolivia es un riesgo. El modelo de Estado plurinacional, que es unitario, porque obviamente plantea la detentación de sus recursos naturales, plantea el manejo de sus recursos naturales, plantea la posibilidad de determinación en cuanto a cualquier ingreso extractivo, cualquier participación de transnacionales, cualquier participación de otro tipo de intereses de hegemonía de la región vía una consulta interna. Hay adecuados mecanismos democráticos de participación. Entonces, el Estado plurinacional obviamente es un riesgo para las políticas neoliberales, para las políticas imperialistas, para ese manejo hegemónico globalizante de lo que conciben una figura de Estado, al margen de cualquier teorización conceptual de lo que va a ser un Estado. Pero nuestro Estado plurinacional de Bolivia es la devolución a aquellos ciudadanos en cuanto a sus derechos y obligaciones. Es de avanzada. Un Estado plurinacional que reconoce derechos humanos que han sido saludados por instancias internacionales de derechos humanos. He tenido el privilegio de la vida, haber participado en 10 años del Ministerio de Justicia y defendido informes de Estado. He escuchado recomendaciones de órganos de tratados de Naciones Unidas, he escuchado recomendaciones de relatores de derechos humanos, he escuchado recomendaciones y también salutaciones de instituciones de derechos humanos a nivel internacional que hacen pues la configuración de una verdadera consagración del Estado plurinacional, no solamente en su división geográfica, división política, sino su manejo organizacional
en cuanto a 4 órganos de poder y obviamente órganos de poder porque el poder está en el pueblo. Esa participación del ciudadano es vital, esa participación protagónica del ciudadano que puede efectuar adecuados mecanismos en lo que es la democracia intercultural es obviamente el reflejo de un Estado plurinacional y el Estado que tiene una determinación sin que exista imposiciones. Esa es la posibilidad que ha efectuado Evo Morales en la construcción padre del Estado plurinacional y yo lo voy a determinar así porque él él ha asumido el desafío de que concluya la constituyente. Él ha asumido el desafío de que se apruebe y que se promulgue la constitución. Y él ha asumido el desafío en los 14 años de lograr la implementación del Estado plurinacional. Obviamente no es bien visto por la política imperialista. Obviamente no es bien visto por manejos de hegemonía de poder. El tema del Estado plurinacional y lo que hace, lo que subyace a su filosofía de constructo de Estado, de país, de patria, obviamente es contraria a políticas globalizantes, políticas que someten a los pueblos. En el caso del Estado plurinacional de Bolivia, es el pueblo, en la participación del pueblo que existe el nivel de control, pesos y contrapesos propios de un control social, pesos y contrapesos que hacen vigente la reclamación del ciudadano ante lo que va a ser un mal manejo de lo que fue el neoliberalismo. El golpe de Estado del 2019 fue una estrategia más para destruir el modelo plurinacional junto a un ataque directo a su líder histórico Evo Morales. Hay una vinculación directa. Yo voy a hacer una alusión a ser el autor, el comandante del Estado plurinacional, el padre del Estado plurinacional, a nuestro hermano y líder Evo Morales Ayma, porque corresponde. Entonces, la forma en la que se concibe el golpe de Estado del 2019, la forma en la que se concibe la degradación de la democracia, es a través del liderazgo de Evo Morales. Obviamente, dentro de ello va a ser pues la deconstrucción del Estado plurinacional, pero el fin y el propósito mismo es tratar primero de inhabilitar a Evo Morales. El 2019, al no lograr eso, buscan que esté totalmente proscrito. Buscan hasta la muerte del hermano Evo Morales. Por eso es que se logra la renuncia, no se permite que exista un sometimiento de las fuerzas militares y policiales contra el pueblo, a diferencia de la mirada fascista que tenía el golpe de Estado. Pero esta mirada del golpe de Estado es la conclusión de esta pretendida forma de anular a Evo Morales, no solamente en Bolivia, intereses transnacionales, intereses de esta hegemonía, esta hegemonía globalizante, que tiene que ver con intereses de recursos económicos, no solamente de gobiernos, buscaron proscribir a Evo Morales, apartar del manejo gubernamental a Evo Morales, apartar del manejo estatista a Evo Morales, tratar de matar a Evo Morales, porque así dicen los libros, así dicen las memorias de lo que fue el golpe de Estado. Al no lograr este propósito, porque es lo que se logra con la manera en la que se ha manejado el golpe de Estado. Actualmente tenemos otro tipo de coyuntura, pero la finalidad misma era proscribir a Evo Morales y tratar de lograr un cambio distinto de lo que era el manejo del Estado plurinacional, que se ha logrado además por el nivel de corrupción instalada que tenía el gobierno de facto. Entonces, hay una vinculación directa en tratar de minimizar la gran conquista social de los 14 años que ha hecho Evo Morales, tratar de vender otro tipo de discurso de lo que había logrado en la construcción, no solamente del programa Evo Cumple, que es un manejo gubernamental para cumplir con modelos subnacionales de desarrollo como municipios y departamentos, sino el acompañamiento en la llegada de los servicios básicos a todos los estamentos, en la llegada de servicios en cuanto a construcciones hospitalarias a todos los estamentos, en la llegada de políticas sociales impresionantes, criterios de justicia social. Eso era una afectación. Entonces, obviamente, teniendo a un lado a Evo Morales, se atacaba también el núcleo de la implementación del Estado plurinacional. Hay viejos atavismos en la transición de lo que es república y de lo que es Estado plurinacional. Desde luego que sí, pero el fin y propósito era anular a Evo Morales y con ello venir de la mano la deconstrucción del Estado plurinacional, que lo dijeron en el gobierno de facto. Yanine Áñez dijo, tenemos que lograr que Bolivia sea nuevamente una república. Este discurso no solamente es un discurso que nos logra polarizar en Bolivia, sino es parte de una mirada y construcción del manejo de poder. Entonces, sí se quería atacar el Estado plurinacional. Siendo, como usted lo dice, Evo Morales el denominado padre fundador de la revolución en Bolivia, una amenaza actual a los intereses de esa hegemonía imperial corporativa, se lo atacó desde el 2006. ¿Y por qué aún hoy es injuriado y difamado? El liderazgo innato, el liderazgo reconocido, el liderazgo indiscutible que lo tiene en Bolivia y que lo tiene internacionalmente nuestro presidente del movimiento al socialismo, Evo Morales, es algo que es plausible para la lucha social, es plausible para las organizaciones. Este liderazgo es de una lucha constante
No solamente empieza el 2006 a tratar de proscribirse el discurso indigenista que tiene nuestro hermano Evo Morales, el discurso de reconocimiento de naciones y pueblos. Ya desde cuando era diputado, desde que era dirigente sindical, siempre hubo una intención del gobierno de Estados Unidos de tratar de vincularle con el narcotráfico, de tratar de vincularle con hechos delincuenciales. Después con hechos de terrorismo, ya transitando hacia el 2000, mejoran su teoría de criminalización de Evo Morales y tratan de criminalizar. Nunca se le probó Nunca nada. se lo probó, pero estamos hablando, estamos pasando del paso, como no solamente empieza el 2006, sino empieza ya desde las épocas de los 90, cuando era dirigente sindical, diputado, por eso se le aparta del Congreso, y cuando es presidente logra, dentro de este contexto político, tratar de manejar la política gubernamental internacional. Por eso se expulsa a Estados Unidos, porque había pues una lucha interna contraria a los mandatos gubernamentales, porque habían logrado cooptar estamentos para que el imperio, a través de USAID, a través de la embajada americana, sigan tratando de vincular a Evo Morales ahora con hechos de terrorismo, como fue la teoría que implementaron en los años 2000. Entonces, siempre el liderazgo de Evo Morales, que es innato, ha sido una amenaza constante para esas políticas hegemónicas. Por eso es que instalan la posibilidad de tratar de identificar estereotipos estigmatizantes como narcotráfico, no solamente narcodependiente de un gobierno, narcoestado, terroristas, salvajes, Yanine Áñez en el golpe de Estado, no bajar a los compañeros, a las compañeras de terroristas, salvajes, asesinos. Entonces, esos conceptos de odio racial profundos también tienen un manejo y aceptación por estamentos de manejo del poder. Y estos manejos del poder son instalados internacionalmente y obviamente a través de la criminalización, que es un paso hacia la judicialización de su liderazgo, es el único instrumento que van a poder tener para tratar de anular, controlar y limitar el liderazgo innato, indiscutible de nuestro hermano Evo Morales. Siempre va a ser un riesgo para la región y no solamente para algunos de los partidos políticos en Bolivia. ¿Por qué se intenta destruir el instrumento político MAS y PCP y aún hoy más a su líder histórico? Cuando existe un liderazgo innato, indiscutible, un liderazgo envidiable para otros, es también por una pertenencia social, una pertenencia político-social del instrumento político por la soberanía de los pueblos, IPCP, y el movimiento al socialismo responde a esa estructura. En el golpe de Estado ya se quiso atentar contra el movimiento al socialismo, en una personería jurídica reconocida, pero no solamente en el rótulo legal, el ámbito del estatus legal, sino la legitimidad organizacional, la legitimidad de respaldo en cuanto hacia participación real de la sociedad, que es discriminada en muchos estamentos. Hacemos un acto comparativo con otros países y otros estados. Entonces, no es una configuración de un partido que tiene grupos también de colectivos humanos, grupos de asociaciones, y todo ello va a ser un nuevo partido. No, es un instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es una dependencia directa a organizaciones que hacen de la vida real, gremiales, transportistas, comerciantes, mineros, fabriles, empresarios, todos los estamentos están aglutinados. Entonces, el tratar de atacar el movimiento al socialismo es un ideal que no va a poder ser logrado de parte de quienes son detractores, no solo de la democracia, sino detractores de esta gran construcción social, cultural y política, como es el MAS y PCP. Gracias. Esta construcción va a respaldar siempre. Entonces, esta construcción real, social, hace en el liderazgo de Evo Morales un reconocimiento. Y por eso es que cuando algunos quieren agendar el tema de el MAS y PCP tiene 3 líderes, Evo Morales, el Luis Arce y Choquehuanca. No. El único líder del movimiento al socialismo es Evo Morales. Los demás seguramente pueden ser posibles candidatos, actualmente son nuestras autoridades como presidente y vicepresidente, pero como movimiento al socialismo, su liderazgo es incuestionable. Y aquellos que son detractores de su liderazgo son los traidores. Doctor Cox, hay un secreto a voces que para la gobernabilidad del gobierno de Luis Arce se tuvo que realizar un pacto de no agresión. Se tuvo que transar, dicen, un pacto entre los actuales gobernantes y los autores intelectuales del golpe de Estado del 2019. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Quiénes realizaron e impulsaron ese supuesto pacto? ¿Fueron los que ahora aparecen con el título de renovadores? Y dicen, hay una prueba de ello, y es que no se hizo justicia aún en los casos de Sencata, Sacaba, Guayani y El Pedregal. No hay una sola denuncia del gobierno. Y siguen operando en Bolivia USAID, la CIA, la DEA. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? ¿Qué tan cierto es ese secreto?
Mira, no es una especulación, no es un simple comentario, son hechos concretos. En ocasión que fui viceministro de Régimen Interior y Policía el año 2021, el pasado año, ni bien yo ingresé con la agenda de memoria, verdad y justicia, que no la voy a abandonar porque soy defensor de derechos humanos y además por la muerte de mis hermanos que han caído en las masacres de Sencaba, de Sencata, Sacaba y Pedregal, tenemos que hacer una lucha constante. Yo como viceministro exigía la notificación de Camacho, que debe rendir cuentas por el golpe de Estado. Su familia, él y todo su séquito de participantes de esta configuración de golpe de Estado. Y por exigir eso, el ministro de Gobierno me restringió que yo pueda exigir públicamente, me restringió que reclame el Ministerio Público, me restringió que hable del tema de Luis Fernando Camacho. Le estoy dando un elemento configurativo de movimientos internos extraños dentro del gobierno que hacían ver algo que ahora estamos comprobando. Hay un pacto de impunidad. El ministro de Justicia y Transparencia Social, que tiene una teoría de protección para Yanine Áñez, porque hace un juicio de responsabilidades, un juicio de privilegios, para que el Congreso nunca la procese, para que nadie le sancione, y no quiere ir por la vía ordinaria, como cualquier común delincuente. Esa teoría de la Comisión del Ilícito y el juez natural fue debatido ampliamente. Los que estamos con el pueblo queremos un juicio ordinario. Los que están con la impunidad, como el ministro de Justicia y como el gabinete jurídico del gobierno, querían juicios de responsabilidades. Obviamente eso nos ha diferenciado, nos ha distanciado. Y eso demuestra que quieren la garantía de la impunidad. Hasta la fecha de hoy, diciembre del 2022, no existe proceso alguno en el tema de masacre de Sencaba, de Sencata y Sacaba, con acusación para juicio oral. No hay. Peor vamos a hablar que existe por lo menos una imputación en contra de los autores del golpe, porque han hecho golpe 1 y golpe 2. Hay un pacto evidente de impunidad contra actores políticos que son de derecha, que son autores de las masacres, cómplices de las masacres, y que están de la mano con nuestro gobierno. Lamentablemente hay una observancia real de este tipo de configuraciones que hacen un pacto de gobernabilidad por una mentada unidad, pero bajo el costo de la impunidad. Las víctimas reclaman justicia. Una justicia que en 2 años no se logra. Una justicia que en 2 años tiene más tropiezos que avance. Una justicia que no se la ve cercana. Entonces, es configurado un escenario real de impunidad por un pacto oculto que ya se ha vuelto normal y que ahora lo estamos denunciando porque es evidente. Para terminar, doctor Cox, todas las respuestas que nos está dando aquí en Disclosure como primicia nos sorprenden y a la vez me preocupan en sobremanera de lo que se viene y se tiene preparado. Realmente es un disparo por la espalda a toda la militancia del MAS y PCP y a los patriotas. Y más aún cuando se revela que nos han estado engañando y todos nosotros cegados. El abrazarse a besos y darse la mano con el fascismo asesino y todavía ceder a su megachantaje de darles ley por suspender su paro cínico asesino en Santa Cruz, todo para aprobarles a los asesinos de Camacho y Tuto su ley de censo, ¿es una muestra de que este pacto de sangre aún está vigente? Esta realidad de coyuntura política que tenemos en Bolivia estaba aparentemente tranquilo. Había que polarizar. Entonces, ahí resulta que el censo se vuelve el mejor pretexto para que se genere conflictos en Bolivia. El censo y su observancia en cuanto a la postergación ha generado conflicto en Bolivia. Y esa fue una determinación equivocada, pero del nivel central. El gobierno que convoca un consejo autonómico, que convoca para posponer 2 años el censo y que es aprovechado hábilmente por la derecha, por el gobernador de Santa Cruz, para hacer cuestión de Estado en el manejo de la política. Y logran un posicionamiento adverso al nivel central. Pero esta es una parafernalia que también la forzan para aparentar una oposición, para aparentar una postura antagónica, para aparentar que no existe este pacto de la impunidad. No se ha logrado su propósito, porque no han logrado vincular en más de 36 días de conflicto que Evo Morales esté por detrás haciendo un acuerdo con Camacho, como fuese la teoría del gobierno, para desestabilizar al gobierno de Lucho Arce. Este tipo de falacia han forzado en las redes sociales equipos del gobierno que han tratado de inducir en error a las personas, equipos del gobierno que han alimentado la violencia en Santa Cruz y todavía les abandonan, los dejan desprotegidos, dejan bajo sometimiento y condición de víctimas, y el Estado irresponsable no interviene. Impunidad reinante en Santa Cruz. Esas comisiones de odio racial discriminatorio han sido vigentes los 36 días. Entonces, esta configuración demuestra que obviamente tienen un pacto entre ellos, pero que al show de los mediáticos cumplen para ser gobierno y oposición. El tema de hoy, haber promulgado una ley en la que nuevamente nuestro presidente ataca a Santa Cruz, es pues totalmente fuera de lugar, ya no corresponde después de haber sido hasta promulgada. La aceptación de la traición pasa por una ley del censo que no era necesaria, no era legal, ni correspondía constitucionalmente. Pero cuando el gobierno no defiende su propio decreto supremo, cuando el gobierno insta para que el Congreso apruebe una ley y para que esa ley aparentemente apacigüe
lo que va a ser el conflicto de un departamento es la utilización más baja de lo que pueden ser esos pretextos para tratar de aparentar tensiones. Obviamente hay una pugna dentro de lo que va a ser sus liderazgos, pero no hay ninguna disociación entre traidores y golpistas. En este momento son lo mismo. Entonces, sí se configura un pacto de la impunidad que con la ley del censo ha sido el mejor pretexto para generar posicionamientos, pero la población se ha dado cuenta. Y la población es la que va a tener el último momento para poder determinar y juzgar este tipo de gestiones de política pública en la que la ley de la derecha es vigente, en la que la derecha logra posicionarse contra nuestro gobierno, que es del movimiento del socialismo, en la que el gobierno socialismo, el movimiento del socialismo que tiene un gobierno legítimo, es sometido por intereses mezquinos sectarios de un grupo corporativo en Santa Cruz. Un grupo corporativo de un departamento somete a los 8 departamentos con la venia del gobierno. Eso es lo vergonzoso de esta política y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha sido la conflictividad, ni mucho menos lo forzado en su manejo para poder aparentar lo que no son. Son socios aliados de la impunidad. Gracias, estimado doctor Cox. Su despedida, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas noches.